se están quejando que la culpa es de Correa. Usted ya tiene 3 años de estar gobernando y es solo lloriqueo y pasarse quejando. Que dice que cogió un país todo destrozado, acabado y endeudado por el gobierno pasado. Le recuerdo algo que se ha olvidado, que usted también fue parte del gobierno pasado. No sé en qué país estuvo de consulado, también fue nuestro vice, Lenín el honrado. Usted está en buena cuarentena y mi pueblo está sufriendo al ver sus familiares cómo se están muriendo. Ay, ¿qué le pasa? Ya cambia esa manera en los canales nacionales. La culpa es de Correa. Sale diciendo el ministro, la culpa es de Correa. Sale diciendo la ministra, la culpa es de Correa. Sale diciendo el presidente, la culpa es de Correa. Ya nos tienen harto con esa lloradera. Bono para los pobres, na 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 na. Comida para los pobres, na 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 na. Pruebas para el COVID, na 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 na. Todo es mentira, para los pobres no hay nada. A ver cómo les digo, cómo se lo explico. Si no pueden con el cargo, háganse a un ladito. En plena crisis con país en cuarentena, llaman a juicio a sentenciar a Correa. La alcaldesa cerró aeropuerto y nadie dice nada. Mascarilla con sobreprecio y nadie dice nada. En plena crisis pagan deuda y nadie dice nada. Prensa corrupta, fiscalía desgraciada. Sale diciendo el ministro, la culpa es de Correa. Sale diciendo la ministra, la culpa es de Correa. Sale diciendo el presidente, la culpa es de Correa. Ya nos tienen harto con esa lloradera. Si tiembla la tierra, Correa, Correa, Correa. Si este virus nos ataca, obvio, obvio, Correa pues. Si no puedo dormir, ¿quién más? Pues Correa. Por escrito una moción para el archivo de esta ley. Esta ley tiene que ser archivada porque no es urgente. Esta ley tiene que ser archivada porque solamente responde a las exigencias de un organismo internacional. Esta ley tiene que ser archivada porque no es democrática en su tratamiento. Esta ley tiene que ser archivada porque no es constitucional. Y esta ley tiene que ser archivada porque, sobre todo, es inconveniente para los intereses de la República Ecuatoriana, presidente. Por favor, pido... Compatriotas, si no es en este la mal llamada Ley de Ayuda Humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional no cobra 20 centavos a las utilidades bancarias, a las propiedades de empresas en paraísos fiscales o a las grandes fortunas. Deja indefenso a los trabajadores y a los deudores, legalizando acuerdos bilaterales con patrones y acreedores. Reinará la ley del más fuerte, que permitirá una terrible precarización laboral, menos salario, eliminación de horas extras y vacaciones, jornadas más largas, así como también permitirá cualquier abuso contra el deudor. Lo fundamental era proteger empresas y puestos de trabajo. Debimos tener un programa de crédito blando y copago de salarios para apoyar a las empresas que lo necesitaran. Ese programa se debió financiar con las contribuciones de los que más tienen, con sobregiro en el Banco Central y con el no pago de deuda externa, donde nos volvieron a mentir. En marzo se pagaron cerca de 1.200 millones de dólares. La otra ley, supuestamente ordenamiento de las finanzas públicas, impuesta por el Fondo Monetario y que no tiene nada que ver con la emergencia, la harán pasar por el Ministerio de la Ley. No tenían los votos. Sacaron el escándalo de corrupción de un asambleísta con la amenaza de ¿apoyas o te pasará como a Mendoza? Tienen las pruebas de cómo los compraron. Mi cariño, admiración y reconocimiento a la bancada de la Revolución Ciudadana, compañeros que nunca entregaron su voto ni conciencia por un mendrugo o amenaza. Siempre hemos estado solos enfrentando este nefasto gobierno. Los jóvenes no conocían el viejo país, donde en plena emergencia hay sobreprecios hasta en las fundas para nuestros muertos. Que esto nos enseñe cómo nos engañaron. Los corruptos siempre fueron ellos. Ecuatorianos, estamos ante la peor emergencia de la historia, con el peor gobierno posible, pero a no perder la esperanza. Pronto volverán a gobernar los trabajadores, la clase media, las grandes mayorías, los que se ganan honestamente el pan de cada día. La prueba será durísima, pero juntos recuperaremos la patria. Unidos venceremos. Por favor, cuídense. El otro proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que no es otra cosa que decirle al Fondo Monetario Internacional: señor Fondo Monetario Internacional, venga al Palacio de Carondelet y siéntese en el sillón presidencial. ¡Qué indignación!
un gobierno que no tiene dignidad y un gobierno que no hace respetar la dignidad de todo un pueblo. Les pregunto, ¿dónde quedó la necesidad de proteger la liquidez del Ecuador? ¿Dónde quedó la necesidad de proteger la dolarización? ¿Por qué no incrementaron el impuesto de salida de divisas de 5 a 10% cuando, de acuerdo a sus propias fuentes del gobierno nacional, han salido entre enero y abril 1.700 millones de dólares que no corresponden a comercio internacional? Son personas que han sacado el dinero del país, seguramente para llevárselo a los paraísos fiscales. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? El día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 669 de apoyo humanitario a causa del COVID-19. El resumen es que los asambleístas en mayoría votaron a favor de los empresarios, para que ellos sean quienes dictaminen qué pasará con sus empleados, eliminando todo derecho del empleado. Gracias a los asambleístas de Creo, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática y morenistas de Alianza País. Especialmente agradecemos a Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, a Litardo, a Patricio Donoso de Creo, José Serrano, Elizabeth Cabezas, Pachala, Rina Campain, Yanine Cruz, César Carrión, entre otros más. Padres de arrasar el día de ayer en la Asamblea los derechos adquiridos por décadas de los trabajadores en Ecuador. Ellos son los responsables. Ahora se quedó congelada la ley 668 de ordenamiento de finanzas públicas que refiere a los dineros del ISFA y del ISPOL. Hoy en la mañana la están retomando los asambleístas, que podría pasar por el Ministerio de la Ley si los asambleístas no la archivan. Es tan grave esta ley que impide la inversión social, elimina autonomía de universidades, GAT, IES, ISFA, ISPOL, etc. Nos arrasan. El escenario en este momento es que la ley no fue aprobada y si no se le comunica al presidente, entra por el Ministerio de la Ley. Para que esto no suceda, hay dos opciones. La primera, se resuelve devolver al Ejecutivo para que la mejore y la vuelva a mandar a la Asamblea. O dos, archivar. Archivar, ¿sí? Esperamos hoy se archive la ley. O no bromeo, asambleístas, cuando digo que no vamos a ir a la calle a ciegas. Vamos a la casa de todos los asambleístas que nos dan la espalda a que desde ahí nos expliquen por qué nos arrasaron. Si los ecuatorianos dejamos de comer para pagar impuestos y darles de comer a ustedes y a sus familias, y no solo eso, sino también para que nos roben millones. Y si no, preguntémosles a los asambleístas en general, o a ti, Daniel Mendoza, que por lo general nos amenazabas y ahora vemos, eres un delincuente.